Muy buenos días, bienvenidas a esta sesión del 10 de agosto del 2020. Espero que hayan tenido un súper fin de semana, muy bueno, muy relajado. Yo les iba a dejar unas tareas en el fin de semana, pero pues teniendo en cuenta que tenían que acondicionar su empresa, hacer el boletín, bueno, tenían que hacer muchas cosas. Yo dije, no, pues tampoco. La idea también es que descansen porque sé que este tema de la cuarentena es complejo y cuando uno tiene tanto trabajo y no tiene tiempo para descansar un poquito, pues es difícil. Entonces aprovechamos este fin de semana. El otro, que también es puente, pues ahí sí les voy a dejar porque ya va a ser nuestros últimos 2 días de clase, entonces sí vamos a tener un trabajo final, pero en sí es este fin de semana. Quiero que empecemos hoy con, con dos temas que me parece súper interesante que los socialicemos o que los entendamos. Y ya más adelante vamos con lo que ustedes hicieron este fin de semana. Lo primero es hablar de unos modelos de relaciones públicas. Si ustedes se dan cuenta, durante estas semanas hemos estado hablando de la historia, de la importancia, de las estrategias, de la planeación de las relaciones públicas. Pero pues también es importante hablar de 4 modelos que influyen en las relaciones públicas y que nos permiten a nosotros avanzar en el desarrollo de la carrera como tal. Desafortunadamente en Colombia no tenemos las relaciones públicas, digamos que un ente que nos una, que nos apoye, que nos presente, como si lo tienen los ingenieros, el círculo de periodistas, el círculo de abogados, o sea, esas entidades así, asociaciones no las hay. En lugares como en México, sí las hay. Está la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas. Por eso, y ahí pues están muchísimas personas que están dedicadas a las comunicaciones, a la imagen, al desarrollo personal, a la productividad de las empresas, desde los medios, bueno, son muchos los profesionales que convergen ahí. Pero pues acá en Colombia no lo tenemos, pero sí es importante entender que desde la perspectiva internacional podemos nosotros comprender muchísimo el desarrollo de las relaciones públicas. Entonces, como les estaba diciendo, está el primer modelo de comunicación, de relaciones públicas en torno a la comunicación. Ese primer modelo está propuesto, yo se los digo así, y luego ya les paso la información, está propuesto desde la perspectiva del agente de prensa, del publicity, realiza una función de propagación de información en la cual están considerados la propaganda, la desinformación y la manipulación, a través de los cuales se emiten informaciones incompletas, distorsionadas o verdades a medias, pero que sin embargo pueden ser utilizadas para determinados fines, como por ejemplo vender entradas para una función de teatro, un partido de fútbol, siendo una comunicación unidireccional donde el público prefiere, antes que la verdad, algo que llame su atención. Entonces, cuando estamos hablando de ese primer modelo, siendo agente de prensa, el relacionista público se convierte en un generador de contenidos a lo loco. Lo único que le importa es que se hable bien o se hable mal, pero que se hable de la marca, de la persona, de lo que sea. Pero eso, digamos que hay que decirlo, en el año 2000, del 2000 al 2010, fue bueno, fue positivo, pero hoy, en el 2020, se sigue haciendo, pero ya ha bajado un poco más el rate, porque recuerden los famosos fake news, ¿cierto? Las noticias falsas. Esto ha generado que ya la gente, así sea por poco, pero revise qué es lo que está publicando o qué es lo que se está entendiendo. De una u otra manera, se analiza más en detalle hacia dónde va la información. Ya el ciudadano no es como recién salió el Facebook, que todo lo que dijera el Facebook era palabra sagrada, o el Twitter. Ya ha cambiado muchísimo esa perspectiva. Y eso es importante, porque de una u otra manera también nos da una funcionalidad diferente. Discúlpenme un segundito.
Perdón. Listo. Entonces, en un segundo modelo, ese primer modelo era el agente de prensa que le atinaba todo y le daba todo. Un segundo modelo es el de la información que tiene como propósito difundir información pública, teniendo en cuenta al relacionista público como un periodista que transmite al público información de la organización de forma objetiva, por el cual se informe abiertamente sobre todos los aspectos de la organización, sean estos positivos o negativos, ya que la verdad se da a conocer tarde o temprano. La mejor opción de este modelo es dar a conocer inclusive lo que considera secreto para la organización, superando al modelo anterior. Los ejemplos revisados en este modelo permiten un acercamiento a la importancia de la imagen de la organización a partir del conocimiento público de los pormenores de esta, donde el relacionista público muestra sin reparos lo que se le solicita y hasta invita a los medios a conocer la organización, garantizando la veracidad de sus informaciones, logrando así la confiabilidad de su público. Este es el modelo que más se aplica hoy. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación han empezado a generar con las oficinas de relaciones públicas y de comunicaciones una empatía mucho más grande. O sea, y siempre nosotros como asesores de relacionista público tenemos que entender dos cosas súper importantes. La primera, siempre hay que decir la verdad. Por más difícil que sea, digan la verdad. Convoque rueda de prensa, saque un comunicado a la opinión pública, demuestre que somos humanos y cometemos errores. El omitir ese pedazo es el que genera grandes confusiones y grandes problemas a nivel nacional e internacional. O sea, no es solamente aquí en Colombia que hay casos callados o silencios forzados, sino es en el mundo entero. Pero cuando nosotros omitimos dar esa información, nos estamos metiendo en más problemas de los que tenemos. Entonces, la asesoría que yo siempre le doy a mis clientes es, digamos la verdad, convoquemos una rueda de prensa y expliquemos paso por paso qué fue lo que pasó. Cuando yo hago eso, me estoy evitando que en 24 horas o en 12 horas o en 2 minutos salga una noticia a través de Twitter y que sucedió esto, que sucedió lo otro, que fue un problema. Y empieza una bola de nieve impresionante alrededor de un hecho pequeño. O puede ser un gran hecho también. Pero si yo desde el principio tomo la decisión y salgo a medios de comunicación antes de que se genere la tormenta, pues es mucho más fácil. Un ejemplo tiene que ver por estos días o por estas 2 semanas atrás, con el viaje del Contralor General de la República de San Andrés, en tiempos de pandemia con su hija y su señora. Su señora estaba trabajando en otra entidad y él, pues, en funciones de su cargo, fue y llevó a su familia a San Andrés. ¿Error? Sí, claro. Pero entonces, si yo salgo a la opinión pública y explico la situación en detalle, digamos que yo puedo suavizar esa información. Pero si yo no hago eso, si yo por el contrario soy agresivo, niego lo que sucedió, me enfrento a los tuiteros, que es un error garrafal, pues por supuesto que no es la solución. Entonces, ahí el relacionista público, lo primero que tiene que hacer es decirle, jefe, toca salir a medios. Pero no sé qué, toca, porque es que si no, esto va a ser peor contra su imagen, contra la imagen de la entidad, y esto puede terminar muy mal. Y de hecho es así, o sea, el pobre hombre está ahora investigado por haberse ido con su hijita y su esposa a San Andrés en plena pandemia. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues, le muestran a uno que definitivamente hay modelos que hay que seguir. Y este modelo de la información pública y de difundir información veraz y oportuna sin callar nada, pues, es lo que permite avanzar un poco más. Sigamos. Un tercer modelo de relaciones públicas son las asimétricas bidireccionales. Tiene similitud con el modelo de la agente de prensa, porque botan contenido todo el tiempo, pero su propósito
atiende a una persuasión científica, ya que investiga las actitudes y las conductas para persuadir a los públicos con el fin de que acepten el punto de vista de la organización y respalden a esta. En este modelo se puede apreciar la importancia del conocimiento del público en sus preferencias, en su modo de pensar y sentir, como es su deseo de actuar, ya que a partir de ello se reforzarán las ideas que servirán a la organización para el logro de sus fines, sin importar realmente el cambio de la organización o del público. Aquí el relacionista público atiende al estudio del público solo para conducirlo por el camino que la organización requiere para mantenerse en su disposición. Este modelo se servirá de los sondeos de opinión pública para que justamente pueda establecer aspectos que la organización considera en la construcción de su imagen. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Como para que lo tengamos más claro. Entonces, aquí lo que hago yo como relacionista público es buscar los contenidos a los cuales la gente es más afín y buscar que mi empresa, que mi entidad, que la persona a la cual yo estoy asesorando genere contenidos al respecto. Entonces, por ejemplo, FENALCO Bogotá. Entonces, yo estoy trabajando haciendo relaciones públicas en FENALCO Bogotá. Con todo este tema de la pandemia, la gente quiere saber cifras. Los periodistas quieren cifras. Entonces, quieren saber cuántas personas perdieron su empleo. Hoy, ¿cuánto se está vendiendo en Bogotá? Un día normal. Por ejemplo, ¿cuántas empresas se han liquidado hoy? ¿Cuántos negocios han cerrado? ¿Cuáles son los negocios en donde la gente está hoy invirtiendo? ¿Sí? Entonces, digamos que yo puedo hacer como relacionista público una alianza público-privada con la Cámara de Comercio de Bogotá y FENALCO, y entonces les hablo y les digo, bueno, necesitamos empezar a hacer crecer este sector. Díganos, Cámara de Comercio, en qué sectores se han abierto más empresas para empezar a enfocar nuestras baterías hacia esas empresas. Entonces, si se están creando más sectores más empresas, qué sé yo, de manufactura o sectores de tecnología, entonces que la gente a través de FENALCO empiece a crear empresas o productos que favorezcan a ese sector, y eso sale a medios. O sea, todo hay que cacarear. Así sea, no, y es que nos vamos a unir para trabajar juntos. Sí, ¿y qué van a hacer? No, pues lo que haya que hacer, se hace. Entonces, no importa lo que haya que decirse o lo que haya que hacerse, hay que cacarear, hay que mostrarlo. Eso es algo que nos dejó el presidente Uribe y él lo ha practicado muy bien. Cualquier cosa que hace siempre la cacarea. Nosotros también tenemos que aprender a eso. Hay que cacarearlo muy bien. Lo que pasa es que hay técnicas para cacarear la información. Este tipo de información, por ejemplo, cuando yo creo un estudio para saber cuáles son los productos, así miren una bobada como esta. Este fin de semana yo lo analizaba. En TikTok lo leía yo, hay 250 videos de personas que a través de su propio TikTok muestran productos del D1 o del Justo y Bueno, los mejores productos que venden en el D1. No sé si ustedes han visto esos videos. Y los mejores productos del Justo y Bueno. Si te gusta, no quieres, por favor, compárteme tu video, cuáles son los tuyos. Y así se ha vuelto una red, pues, una cadena impresionante que beneficia, claro que beneficia. ¿A quién? Pues a la empresa. Entonces todo el mundo, y uno sola, y se los digo así, por ejemplo, yo nunca había comprado el pesto en el de uno, y lo anuncian ahí yo. Será bueno, voy a comprar uno. Lo compré, es excelente. O sea, solamente por haber visto como 10 videos con los mismos productos. Entonces, a eso es lo que quiero que vayan. O sea, yo también tengo que aprender a generar contenidos, no siempre de carácter periodístico, ¿sí? O sea, no tiene que ser la super investigación con todo, pero sí contenidos positivos o productivos para la compañía que me permitan a mí estar en el voz a voz, que es tan importante. Y un voz a voz que hoy se hace a través de las redes sociales. Y es que esto se ha vuelto tan fuerte que finalmente los medios de comunicación terminan copiándolo, ¿no? Y entonces, en entretenimiento, ¿cuáles son los productos más utilizados por los famosos? Y si resulta que un famoso salió mostrando un producto del de uno, pues de ahí ya se cuelgan y de ahí hacen la nota. Entonces, como les digo,
es un tema de generar contenidos en doble vía. Ahora, también es cierto que hay periodistas, y yo me incluyo, que le pedimos a los diferentes jefes de comunicaciones, consígame información. No necesariamente tiene que ser noticia, no necesariamente tiene que estar de la mano de la persona que habla, por ejemplo, el tema de la alcaldesa. Este fin de semana salió una crónica muy bonita, quiero que la lean, en el periódico El Tiempo, sobre los muchachos que hacen el recorrido epidemiológico, el seguimiento a la persona que quedó infectada de COVID y a sus personas alrededor, a 2 metros, a 3 metros, a 5 manzanas. Ese artículo es muy bueno. Y surgió de una idea de un periodista que simplemente dijo, bueno, y toda la gente que está trabajando el COVID, ¿cómo lo trabaja? Y ahí arranca todo el tema. Entonces, si se dan cuenta, también es importante que el relacionista público aprenda a generar contenidos, independientemente de que hable o no hable el jefe. A veces ni siquiera lo mencionan, no importa, pero es una imagen positiva que usted, digamos que un favor que a usted le van a deber, siempre. Entonces, esa generación de contenidos para el periodista siempre son súper importantes a la hora de analizar. ¿Listo? Sigamos hablando. Hay que resaltar el papel de la comunicación como una herramienta principal de las relaciones públicas. La naturaleza de la comunicación que se da entre la organización y los públicos es muy importante. En los dos primeros modelos esta comunicación es unidireccional, la comunicación que va desde la organización hacia los públicos. La diferencia consiste en que el primer modelo no muestra una imagen completa de la organización, solo lo que la organización considera que debe mostrar, mientras que en el segundo modelo pretende mostrar una imagen completa de la empresa, considerando al público como un ente deseoso de conocer esta imagen de la organización, aún se tratase de aspectos que podrían perjudicar a la organización. En cuanto a los modelos asimétrico y simétrico, la comunicación se da hacia y desde los públicos, es decir, bidireccional. Podemos conservar o observar que el modelo asimétrico, los factores de relaciones públicas están a favor de la organización con la finalidad de controlar al receptor. Lo que se expresa mejor en un término de feedback es un esfuerzo de retroalimentación con la única finalidad de mantener el control sobre los públicos, por supuesto, un mejor control que los modelos anteriores. Quiero que analicemos este pedazo. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de ese feedback, hoy 2020, Relaciones Públicas 2.0, voy a escribir un libro así. Cuando estamos hablando de Relaciones Públicas 2.0, todo cambia, todo se transforma, porque es que resulta que antes, de una u otra manera, se tenía un control. El control que uno podía ejercerle al periodista y decirle, mira, ahí te mando la nota y estar haciendo el seguimiento y que el periodista, y uno sabía que la información finalmente solo salía en unos medios determinados. Hoy por hoy la información fluye por todos lados y uno no tiene, uno no tiene nada determinado, pues, como relacionista público. Porque es que pueda que yo controle, tenga unas excelentes relaciones, qué sé yo, con Caracol y RCN, pero resulta que tengo a Blue Radio dándome palo permanentemente. Entonces, ese manejo de relaciones públicas no es tan fácil, pero por lo menos aquí yo tengo un contradictor identificado, que es Blue Radio. Diferente es cuando yo tengo muchos contradictores, para mí no identificados, que son los ciberadictos, los que están manejando Facebook, Twitter, hasta TikTok, cualquiera de esas redes sociales. Entonces, cuando yo ya estoy manejando esos, es muy difícil tener una buena comunicación. Muchas veces uno ve en Twitter la gente quejándose de una manera pavorosa de X o Y empresa. Y entonces es agresiva, inclusive la gente les escribe groserías, todo. Y uno como relacionista público, ¿qué le debe decir al community manager? Agárrese usted también, no. Tiene que llevar las cosas con tranquilidad y con mucho gusto, por favor, envíenos por un mensaje directo
la información de su factura, de lo que usted esté pidiendo, y con mucho gusto le vamos a colaborar y hacer un seguimiento a cada caso. Pero es que la cosa era fácil cuando eran 1, 2, 3 por día. Hoy son 1000, 2000, 10.000 casos. La cosa se pone mucho más difícil. Entonces, y la gente empieza a crear grupos en redes sociales y ya se empieza a extender esa maraña. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos hasta qué punto podemos estar haciendo ese manejo de la información bidireccional. Lo que yo puedo hacer, y eso, digamos que es un consejo que se lo he seguido a un gurú del tema de redes sociales. Y él dice, hay empresas que en sí, por la complejidad de su información, siempre van a tener problemas. El caso de Claro, por ejemplo, de las comunicaciones. Entonces él decía, usted abra sus canales de información, pero no deje que queden visibles esos Twitter o esos mensajes negativos. Ponga a su equipo de trabajo a que seleccione y que se publiquen los positivos. Y todo aquel mensaje que sea negativo, respóndalo. Pero busque la manera para que sea respondido desde otro sector, desde otro Twitter diferente, y calme a la persona que lo está haciendo. Pero no permita que esto se convierta en una bola de nieve en donde todos opinan y dicen, sí, claro, lo peor, no, sí, a mí me fue re mal, no. Esto cuando empieza esa cadena de todos hablando mal de una empresa, es muy difícil de controlar. O sea, es cuando usted dice, no, apague y vámonos. Porque finalmente se vuelven en algo que la persona que dice, voy a comprarme un celular, lo analiza, lo piensa, y si empieza a leer esa serie de comentarios, dice, no, yo no voy a comprar porque mire cómo le ha ido de mal a todas estas empresas. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que aprender a manejar con calma esas situaciones. Continuemos. Por último, cuando estamos hablando del modelo simétrico, que también responde a una comunicación bidireccional, donde la persuasión se da en la organización y en el público, a fin de que exista una comprensión de ambas posiciones, aunque las actitudes no cambien. Sobre estos dos últimos modelos, la investigación se convierte en la base fundamental que da origen. Y ya que tomen en cuenta a los públicos en el conocimiento de sus actitudes, pensamientos y sentimientos. Entonces se realiza investigación a través de sondeos de opinión pública. Investigación que son de dos tipos. La investigación formativa, que ayudaría a planificar una acción y a elegir cuáles son los objetivos, y la investigación evaluativa, que verificará si el objetivo se logró. Se estima que alrededor del 15% de todas las organizaciones utilizan hoy en día el modelo simétrico bidireccional. Se practica con mayor frecuencia en grandes empresas públicas, en empresas que han de evidenciar una conducta socialmente responsable a sus reguladores gubernamentales, así como en otras de diferente índole, como lo son empresas de negocios. Sin embargo, los 4 modelos son de aplicación al mundo moderno para todas las organizaciones que existen en la actualidad. La elección del modelo adecuado para determinada organización responderá a las necesidades de esta y a los fines que persigue. De la misma forma, todos los modelos pueden utilizarse en una misma organización cuando lo requiere en este momento. Entonces, en ese último modelo, que a mí me llamó mucho la atención, es, 1, investigar. Y eso lo hemos venido diciendo acá en estas clases hasta el cansancio. Si usted no investiga, perdió su plata. Y la empresa también. Entonces, es importantísimo investigar, analizar, revisar muy bien el sector, la empresa, inclusive los directivos, todo. Porque de eso pues dependerá también el desarrollo de la misma. Pero adicional a eso, hay que verificar las necesidades de los públicos a los cuales se va a dirigir la empresa y de la empresa en sí. Porque a veces se queda como corta la información cuando nosotros estamos verificando a las empresas o estamos desarrollando las acciones. Entonces, yo tengo que tener claro qué es lo que se está haciendo con la empresa, hasta cuáles son las necesidades, cuáles son las emergencias que puede llegar a tener la empresa,
los momentos de crisis que pueda tener la empresa, todo es súper necesario. Entonces yo tengo que comprenderla para poder desarrollar cualquiera de los modelos. Ahora, es necesario también identificar cómo voy a manejar yo el tema de las relaciones públicas. Entonces, los mexicanos, no es de mi autoría, por supuesto. Hay una mujer que se llama Rachel Zárate y ella escribe un artículo muy interesante sobre la relación entre las agencias de relaciones públicas y los medios de comunicación. Y me gustaría leérselo para que entendiéramos un poco más de estos modelos a propósito de ello. Ella dice, es indudable que existe una relación entre las agencias de relaciones públicas y los medios de comunicación, pero ¿qué tan cercana y cordial es? ¿Realmente las agencias conocen lo que los medios esperan de ellos? ¿Los medios saben lo que hacemos las agencias de RP? Como profesionales de relaciones públicas, nuestra percepción es que hacemos todo lo que tenemos que hacer para informar adecuadamente a los medios acerca de las novedades de nuestros clientes, ya sea a través de conferencias de prensa, boletines, entrevistas, etc. Sin embargo, vale la pena conocer la otra cara de la moneda, la percepción por parte de los medios. Por esto, a nuestro último, allá hacen como varios certámenes. A nuestro último certamen, invitamos a Alejandra César, editora web del Financiero, Enrique Valadez, quien es jefe de información de Notimex, y a Zacarías Ramírez, editor en jefe de Forbes. Ellos compartieron su visión en un panel de relación de medios y agencias CRP que buscan que los medios de las agencias de relaciones públicas. Y las principales conclusiones fueron las siguientes. ¿Cómo reciben las noticias? La información se recibe mediante diferentes canales, alianzas, búsqueda a través de redes sociales, fuentes oficiales, llamadas telefónicas, boletines y comunicados de prensa, monitoreo, reporteros o corresponsales, conferencias de prensa y otros eventos. Comunicados de prensa. Los comunicados de prensa enviados por mail siguen vigentes como fuente de información para los medios. Sin embargo, debido a la enorme cantidad que reciben a diario, nosotros debemos procurar hacerlos atractivos para que sean leídos y tomados en cuenta. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? 1. Investiga al medio y al reportero antes de ficharlo. Primero se debe investigar al medio, a quién se dirige, cuál es su audiencia, qué tipo de notas publica, qué tipo de medio es, dónde se publica, es digital o impreso, periodicidad de la publicación, conocer y definir el perfil del medio para enviar solo información que pudiera interesarle. 2. Personaliza tu pitch. Por favor, no mandes el mismo comunicado con el mismo mail de presentación por parejo. Es importante buscar diferentes ángulos de la noticia y presentarlos de acuerdo al perfil de cada medio. Errores imperdonables de un relacionista público. En nuestra actividad se pueden cometer muchos errores al momento de establecer la relación con los medios. Sin embargo, en voz de ellos consideran que los 3 peores errores son: 1. Creer que mandar la información el medio tiene la obligación de publicarla. Error. 2. Enviar boletines de prensa con información que no va dirigida a la audiencia del medio. Esto conlleva incluso a bloquear la dirección de que lo envía y a la agencia. Y 3. Desconocer el funcionamiento del medio de comunicación al que se dio origen. Esto principalmente cuando en pleno cierre reciben llamadas para saber si ya vieron nuestro boletín. Pasa muchísimo. Los 9 mandamientos de un relacionista público para una relación exitosa con los medios. 1. Conocer al medio al que se dirigen, cuáles son sus audiencias, temáticas, que sí y que no publican. Conocer el equipo de editores y sus reporteros. 2. Hacer propuestas pensadas en la diferenciación de los medios, ofreciendo diferentes ángulos de acuerdo a los medios que consideren para nuestra estrategia de comunicación. 3. Cultivar un contacto previo. La mejor manera de conocer el medio y su equipo de editores y reporteros es mediante el contacto directo. De esta manera, las dudas respecto a las prioridades de ambas partes se resolverán de una manera profesional. 4. Dar a conocer su trabajo como agencias. Quiénes han sido sus clientes, qué hacen específicamente, cuándo han sido sus casos de éxito, parte de la relación que ha tenido con otros medios. Es importante que los medios sepan qué hacen las agencias. 5.
Informar con creatividad, utilizando herramientas que la tecnología ofrece y permita una mayor atracción de la información misma que el medio pueda replicar o utilizar como fuente. Es decir, videos, audios, GIF, infografía, todo lo que se pueda. 6. Segmentar su base de datos de los medios por tipo de publicación, línea editorial, audiencia en la que se dirigen. Entre mayor segmentación se tenga, mejor se puede direccionar la información que se desee comunicar. 7. Actualizar su base de datos de medios, súper importante. En los medios como en las agencias hay cambios constantemente. Se debe procurar tener los datos actualizados y saber encontrar dónde estarán los periodistas especializados. 8. Ofrecer información abierta. Nuestra labor es ser facilitadores de la información y nuestra relación con los medios logrará que tengan la confianza de poder pedir la información que en ese momento se requiera. Y 9. Comunicar asertivamente. Es importante hablar claro de las expectativas de cualquier acercamiento en búsqueda de información o cobertura. Si al medio no le interesa la noticia, así no los hará saber. De la misma manera, si nuestro cliente no puede dar la información en ese momento, así se le debe comunicar. Es decir, creatividad para informar. Las agencias del equipo de reporteros de los medios están saturadas y los cierres regulan la asistencia a eventos de prensa. Las conferencias de prensa virtuales ofrecen la ventaja de que puedan participar sin desplazarse y además poder acceder a la información posteriormente. Las actividades en donde queremos que participen los medios deben ser planeadas de manera creativa para hacerlas atractivas y útiles para cada medio. Viajes de prensa, visitas de planta, seminarios, conferencias siguen siendo de gran valor, pues permiten conocer el contexto general de la empresa. Sin embargo, como profesional en relaciones públicas se debe procurar planificar lo mejor posible, tomando en cuenta el tiempo de la mayoría de los medios, que es muy reducido, y que cada uno de los participantes está buscando algo diferente para su medio. Lo ideal es que se requiera comunicar, que se requiere comunicar que coincide con lo que quiere y o busca el medio, y esto solo se puede lograr mediante la comunicación entre ambos, por lo que la tarea principal del relacionista público es investigar y conocer al medio, buscando un acercamiento que permita saber los puntos de encuentro entre ambos. Como profesional de relaciones públicas, ¿qué otras opciones propones para lograr el acercamiento y buena relación con los medios? Ahí les dejo esa pregunta. Miren que es muy interesante porque definitivamente los errores son esos y más, pero la mayoría de los relacionistas públicos y comunicadores, si bien es cierto, no tienen una relación con el periodista, amistad, compañerismo, uno no puede obligar al periodista que le publique tal cual como uno le mandó el comunicado. Y eso es un error que pasa fuertemente. O sea, la gente no hace la tarea o el ejercicio de comprender que el trabajo del periodista es recibir la información, analizarla y escribirla a su manera. Siempre que no cambie los datos importantes de la noticia, pues no hay problema, no hay dificultad. Pero otro de los aspectos también es que nosotros yo envío ese comunicado a toda la base de datos. Punto. Y cada cual verá si lo lee o no lo lee, si lo elimina o no lo elimina. Claro, hoy por hoy, digamos que con estos temas de los grupos de WhatsApp, uno logra hacer un pequeño barrido, poco más fuerte, de los medios de comunicación que cubren X o Y fuente. Pero digamos, hay fuentes en donde, hay grupos en donde están todos, donde ustedes ven el grupo de WhatsApp de la alcaldía mayor y son 350 personas. 350 personas. Y uno se pone a analizar y leer bien esa lista y hay 10 de Caracol, 10 de RCN, o sea, claro, los de semana y fin de semana. Pero hay otra gente que no tiene nada que ver con la fuente, pero está ahí. Porque le gusta enterarse en la información de primera mano. ¿Mm? Y hay gente que, no me vaya a sacar, por favor, que es que... Y uno dice, pero es que si usted cubre deportes, no importa, no importa. Cualquier cosita puede por ahí servirme. Y pues claro, porque, bueno, también hay que entender que un personaje como el presidente,
o como la alcaldesa, pues ellos votan información para todos los sectores, no hay inconveniente. Pero es eso, ¿no? Empezar a ser más selectivos con nuestra fuente. Si nosotros vamos a tomar un tema de educación, dediquemos a buscar periodistas que cubran educación en el sector, analicemos más qué tipo de información. Es como este fin de semana estábamos hablando del periódico El Extra Bogotá, que es muy fuerte en redes sociales, pero es fuerte en redes sociales porque es un periódico que está quitándole el famoso nombre al diario del Espacio, mostrando la monita. Resulta que ellos se han dedicado a mostrar solo videos de pornografía, de hechos que generen indignación, pero tienen algo de sexo. Por ejemplo, la semana pasada era con Mauro Urquijo, una noticia que empezaron a circular un video teniendo relaciones sexuales con la esposa en redes sociales. Entonces, ellos hicieron la nota, transcribieron todo y subieron el video. Y solamente lo único que hacen es colocar este video es información para mayores de 18 años. Este fin de semana fue con un tema de un taxista que se estaba masturbando mientras llevaba una pasajera en Medellín. Y muestran el video. Entonces también uno se da cuenta cómo los medios van quitándose espacios y que uno como relacionista público debe pensarlo muy bien. Yo no sé si sea tan positivo que salga en ese medio una noticia o inclusive un comercial o una pauta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Sí ven? O sea, ¿cómo pueden empezar ahí las empresas a pensarlo dos veces si participan o no del medio? Y está en uno como relacionista pública y comunicador social lograr hacer ese trabajo de revisar medio por medio en cuál se pauta, si va o no va con los intereses que yo he venido desarrollando en los últimos días. Entonces es muy importante yo poder manejar esa situación, hacia dónde voy a llevarme la empresa, en qué medios de comunicación lo quiero mostrar. Si yo hace muchos años decían que si yo quería que la empresa creciera, sí o sí tenía que pautar en la revista Diners. Y pautar en la revista Diners era un lujo, o sea, eso era carísimo, carísimo, carísimo. Yo recuerdo que en esa época yo estaba en jefe de comunicaciones del Fondo Nacional del Ahorro y a mí me decían, tienes que pautar ahí para que la empresa empiece a subir. Pues yo le decía, bueno, pero es que el punto es, ¿cuántas personas compran efectivamente la revista? ¿Cuántas personas efectivamente la leen? Era muy difícil de determinar. Entonces yo le decía, yo prefiero pautarle a Julio Sánchez Cristo, que sé que es una persona que sí efectivamente está ahí todas las mañanas y tiene un nivel de audiencia mucho más alto, inclusive a Arismendi, que están ahí, que son presentes, mientras que esta revista, pues lo único que me da es goodwill, pero en sí no están las personas que yo necesito, porque finalmente usted se pone a analizar y los que están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro son personas de extracción de estrato 1, 2, 3, máximo 4. Y los estratos 5 y 6 están ahí porque pues las empresas dicen hay que cumplir la norma y hay que tener una afiliación a cesantías en un fondo. ¿Mm? Pero no es porque a ellos les nazca, porque para eso ellos tienen dinero y lo manejan en otros espacios. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay muchas situaciones que se presentan en torno al tema de los medios de comunicación, de esas relaciones públicas y de cómo yo lo manejo. Este artículo a mí me llama la atención y yo quiero que por 5 minutos ustedes hagan la reflexión mientras yo hoy traigo un vasito de agua y me digan, después de haber hablado de todas estas opciones, ¿cuáles otras opciones ustedes proponen para lograr un acercamiento real y una buena relación con los medios de comunicación? Ahí les dejo. Minutico ya ven. Ay, chiquita linda. Ay, mi hermosa Lina.
Mafe nos silencia para no ver el ridículo que está haciendo. Volví. Un vasito de agua porque ya se escucho. Karina, María Fernanda. Bueno, yo. Pues, profe, mira que yo estaba pensando y pues aquí hay como unas ideas así, una lluvia de ideas principales. Y una es que, digamos, a la hora de acercarnos a los medios de comunicación es muy importante, sea el producto, sea la noticia, sea lo que vayamos a presentar, tener como ese valor agregado. Porque pues obviamente es muy importante que a la hora de ellos publicar la noticia o bueno, el comunicado de prensa, lo que queramos, pues ellos van a decir como, ¿y qué es de diferente? ¿Por qué no publico o por qué debo publicar el suyo? Entonces es muy importante eso. Creo que también es como que esa noticia que nosotros entreguemos y acercarnos a los medios de comunicación es cómo impacta en la sociedad y cómo ayuda a la sociedad. Creo que eso también llama mucho la atención. Entonces, pues me voy como por esos dos. Claro, pero también hay que analizar más a profundidad los contenidos que yo quiera desarrollar para cada medio, porque de eso dependerá si se quedan conmigo o si definitivamente los medios no me copian en la información. Y es que, digamos que hay fuentes de fuentes, porque si yo estoy manejando una fuente oficial de una presidencia, una alcaldía, una gobernación, pues digamos que son temas que así el vocero no maneje bien o sean mal manejados, siempre se dan noticia. Pero cuando uno está trabajando con una empresa privada que no pauta, que no genera información solamente sobre sí misma y sobre el sector, es mucho más complejo, ¿o no? Sí, María Fernanda, te escuchamos. Profe, yo creo que también es importante lo que tú dices y es que obviamente hemos visto también, por ejemplo, con el profe Jaime, que no es lo mismo escribir para los medios tradicionales que para los medios digitales. Entonces, obviamente hay que tener muy en cuenta eso, además porque yo creo que ahora la gente, pues con todo el tema de los medios digitales y las redes sociales y que la información se le entrega tan específica, ya pierden la costumbre de leer. Entonces yo pienso que entregar también una noticia muy larga, que sea nueva, o sea, ¿me entiendes? Alguien que, por ejemplo, a excepción de que sea el caso de Uribe o alguna cosa que sea así bien importante, la gente se va a leer todo lo que uno escriba. Entonces yo creo que también es importante tener como esos punticos, o sea, decirlo clave, no extenderse tanto y ser muy claro y muy conciso con lo que uno va a decir. Y también pues brindarles, además de información y de texto, pues yo creo que también son muy importantes las imágenes, pues porque nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, los medios digitales son muy visuales, la mejor imagen es la que llama la atención, tú puedes tener la misma noticia que otra persona, o el mismo, pueden vender el mismo producto, pero si no se ve más llamativo que el otro, pues obviamente la gente se va a ir también como por ese lado. Y en cuanto, por ejemplo, al trato de las personas, y eso yo creo que siempre es importante tener una buena relación
con el periodista. Tú lo hablabas una vez y era como decirle como, ay, ¿cómo está? O sea, ¿me entiendes? No directamente ir a pedirle el favor, porque pues la gente se va a sentir, o sea, no es una obligación de ellos, porque de hecho los medios pues escogen lo que publican y lo que no. Pero yo creo que si una persona es centradora, de que es amable, de que es por ese lado es más fácil que a uno le publiquen, entonces siempre tener como una buena relación, así te digan, no, y no te puedo publicar, pues hay gente que se pone bravo, no, por el contrario, que decirle, bueno, listo, será otra oportunidad. Yo pienso que esa relación que vaya más allá de lo profesional, como de que tú eres el periodista y yo soy el que te estoy pasando la información, hay que mantenerlo. Es verdad. Lady, te escuchamos. Hoy no hemos escuchado a Lady. Nada. Hola, profe. Hola. Ya no pone su cámara, no. Lady está muy desjuiciada en esta clase. Ya no pone su cámara, ya no se deja ver, no sabemos cómo está, si está rubia, si está pelirroja, si cambió su color de pelo. Lady, No, profe, dejas estoy ver. bien. No, no puedo, profe, es que no me siento bien. Entonces, pues hablar de que, señora, Acuérdense que dentro de los protocolos de esta clase está que se dejen ver. Ahí está clarito desde el primer día, ya lo puse dentro de los protocolos. La cámara, encender la cámara es fundamental. Estamos estudiando comunicación social. No estamos estudiando, no sé, derecho u otras normas. Para mí es súper importante poderlas ver. Entonces, sí, te pido el favor de que apenas puedas, conectes tu cámara y te dejes ver. ¿Listo? sí, Entonces, señora, nos decías. que como nosotros debemos mantener esa comunicación constante y que sea efectiva con los medios de comunicación, yo creo que primero, pues generando buenos contenidos y para que nosotros nos publiquen es importante. Aquí entra la importancia de cómo nosotros escribimos. Espera. De la manera en que escribimos y pues ahorita ya se escribe de otra forma, no es como antes que manejábamos una información o un contenido muy amplio, sino que ahorita estamos escribiendo diferente. Adicionalmente, los comunicadores estamos invitados a escribir bien, a redactar bien para cualquier medio de comunicación que se interese y que todo lo que esté allí pues sea muy importante y pues que llame la atención mucho para esos medios de comunicación. Yo creo que nosotros como relacionistas o comunicadores sociales tenemos que estar en esa onda, bueno, esos medios de comunicación ahí presentes, como decía María Fernanda, si no nos publiquen, pero estar presentes allí, estar relacionándonos con ciertos sectores de medios de comunicación, estar hablando con ellos, se puede estar, no sé, se pueden hacer muchas cosas con ellos, incluso podemos hacerle trabajos o sea, dar a conocer nuestro material con lo que estamos trabajando a esos medios de comunicación, a esas secciones especiales que queremos llegarle. O sea, mejor dicho, hay que hacer un relacionamiento con ciertos sectores que le permitan a nuestra empresa enfocarnos bien, que nos saquen en esas secciones. Entonces yo creo que es un relacionamiento, pero hay que hacer como una investigación hacia dónde nos queremos dirigir apropiadamente. Nosotros no podemos dirigir a cualquier medio de comunicación. Tenemos que tener ya como un enfoque de a qué medios le queremos llegar y cómo podemos estar ahí, mejor dicho, de primera opción para esos medios de comunicación para que nuestros contenidos sean importantes. Pero yo creo que fundamentalmente es el saber escribir. Si nosotros escribimos algo bien interesante, algo llamativo, va a ser como primera opción para esos medios de comunicación que quieran sacar o quieran hacer ese tipo de free press que no nos cueste y que pues sea relevante para la compañía, sea una ganancia. Pues, María Fernanda, no, María Luisa. Bueno, pues para no repetir todo lo que ya han dicho,
yo quiero resaltar pues que es muy importante, digamos, lo que decía Mafe, pero más que eso, que uno siempre tiene que hacerse amigos de ellos. Entonces, como estar pendiente, no sé si el día de cumpleaños es hoy, entonces mandarles una tarjeta de feliz cumpleaños, o de vez en cuando preguntar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo está tu hijo? O sea, sí, súper claro, porque uno no sabe cuándo va a necesitar las personas. Y otra cosa, yo creo que es muy importante también el día y la hora en que uno manda el comunicado de prensa, porque si uno manda el comunicado de prensa un domingo a las 7 de la noche, nadie lo va a ver, pero si uno lo manda, no sé, un lunes, un martes, más o menos como por la mañana o el mediodía, pues obviamente eso va a tener buen rating. También me parece otra cosa muy importante, como tratar de sacar algo como distinto a lo que todo el mundo está sacando. Entonces, como, digamos, si es noticia del COVID, sí, pero como que algo diferente, o sea, algo que la gente como que no vea, porque todos los medios de comunicación siempre sacan la misma noticia. Entonces, eso también me parece importante. Y otra cosa importante me parece que las fuentes, a veces los noticieros, digamos que sacan noticias, pero no sacan una fuente certera que a uno pues se le quede como, digamos, no sé, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, cosas así, sino que a veces sacan fuentes como por sacarlas. Entonces el profesor o el dueño del instituto o el cosa ahí, entonces digamos que yo creo que también eso es muy importante. Es verdad, tienes toda la razón. Sobre todo ese pedazo del marketing personalísimo con con el periodista de su día de cumpleaños o en fechas especiales como el Día del Periodista. Todo eso llama la atención poderosamente. Cristina, te escuchamos. Oh, primero, buenos días. Qué pena, no, ya me estoy dejando acá ver, es que me tocó desde el celular y estoy en el cuarto. Bueno, yo no alcancé a escuchar básicamente de parte de la clase porque se me desconectó el internet, bueno, he tenido problemas con eso, pero pues me parece importante resaltar lo que decías como al principio, ¿no? Acerca de que no solamente nosotros nos tenemos que quedar como con el relacionamiento público, sino también ser creadores de contenido. Y no precisamente creadores de contenido con pues todas las noticias relevantes, sino también con cosas que pueden generar interés en las personas, ¿sí? Digamos, a mí me parece muy genial que muchos de los periodistas que yo he visto también se estén reinventando con la creación de contenidos en TikTok. Y me ha parecido pues interesante porque eso también es atrapar ese público que está ahí pues pendiente de todo lo que está pasando. Entonces, eh, irse a ese tipo de plataformas y crear contenido de interés me parece muy importante. Y lo que tú decías del de uno es cierto, esas informaciones son importantes porque le van a servir a uno en la vida diaria. Por ejemplo, yo también vi por ahí la receta de un chico que hizo como unas pechugas de pollo marinadas, yo no sé qué, algo así, en TikTok, y me pareció interesante que hiciera como ese tipo de videos, porque pues primero le está recomendando un lugar que es barato y es asequible, y segundo porque nos está mostrando algo diferente con toda esta vaina del COVID. También lo que decía María Fernanda y María Luisa, de ser atentos con las personas que están en nuestro entorno, es decir, con los colegas, de enviarles una carta de felicitaciones en sus cumpleaños. Igualmente también estar pendiente de la vida de ellos, pero ¿por qué lo digo de esa manera? Porque pues uno no se le tiene que olvidar la parte humana, ¿no? Un periodista tiene que ser 100% humano. Entonces también estar como solidario con ese tipo de cosas. Adicional, pienso que también eh, saber cuándo lanzar las noticias, ¿no? Porque, digamos, yo puedo tener la mega noticia, pues, pero si ahorita en este momento está en audiencia Uribe o una cosa así, se me ocurre, pues no sería lo ideal sacar mi noticia. Uno también tiene que tener ese plan B y decir, bueno, tengo la super noticia, pero ¿qué tal que pase un evento? Entonces, ¿para qué día podría reprogramarla y cómo haría para que esa noticia tenga relevancia? Entonces, eso también hay que estar, pues, pendientes nosotras, tener como un plan B. Y también con el tema de los comunicados, exacto, saber cuál es la hora y el día apropiado y estar constantemente puyando, porque pues si uno no persevera no alcanza. Y pues esa sería como mi retroalimentación de todo lo que hemos visto en relaciones públicas. Claro. Hay una cosa que tú has dicho que es fundamental. Hay que tener paciencia cuando, o sea, sí, usted se comprometió a hacer la entrevista, tiene al director, pero qué sé yo, pasó lo de las Torres Gemelas. Pues nada, Coca-Cola mata tintos en la noticia y usted coge a su directivo y se lo lleva. O sea, pero no haga pasar un momento incómodo al periodista. No, simplemente uno
se da la comprensión sobre la situación y se va. O no salió por este y este motivo, se va. Tembló en Colombia y pues esa es la noticia, o un terremoto, lo que sea, y esa va a ser la noticia. Entonces, también como desde el principio, darle al vocero ese tema, explicarle y decirle, no siempre, o sea, por más cuadradas y pactadas que estén las entrevistas o las publicaciones que nos vayan a hacer, no siempre, o sea, siempre puede haber un factor adicional, una fuerza de más. Y entonces, pues ante eso no puede hacer nada. Entonces, también como manejar ese tipo de relaciones. Ustedes han hablado todas de la forma diferente de escribir para los medios digitales y que debe ser corto. Yo eso lo entiendo, pero desde mi perspectiva, y yo lo he hablado con varios medios de comunicación, a veces los boletines, como ustedes saben, el boletín no es que se copie tal cual, pero a mí sí me parece que el boletín de prensa, sobre todo el que yo voy a enviar, debe tener una información extensa para que yo como medio de comunicación determine qué coloco y qué no coloco. Pero cuando yo hago un boletín, y se los digo así porque yo odio esos boletines que le llegan a uno con 2 párrafos y medio. 2 bullets y 2 párrafos y medio. Y mandan el audio y el personaje habla 10 segundos y repite lo mismo el boletín. Fatal, fatal. Esos no sirven. ¿Por qué? Porque entonces uno está contando una historia a la mitad. Está contando un chisme más no una noticia. Cuando yo les envío un boletín, busco que ese boletín mínimo tenga 4 párrafos y que dentro de esos párrafos haya noticia, haya cifras, haya entrecomillado, que quiere decir lo que habló el personaje, que yo tenga de dónde agarrarme como periodista para poderlo publicar, que no sea el mismo, para que el periodista pueda darle la vuelta y no tener que utilizar el mismo titular que yo le envié. Pero eso depende de mí. Entonces, mucho ojo al momento de hacer ese trabajo, de lograr o de entender de esa manera los comunicados de prensa. O sea, yo tengo que entender hasta dónde van. Entonces, por eso vamos a leer aquí en clase sus queridos boletines de prensa. Profe, es que yo creo que, o sea, sin excusar, yo creo que uno se confunde, porque mira, nosotros hicimos comunicados de prensa con la profesora, ¿cómo se llama? Cari, ¿cómo se llama? Bueno, La profe Luz y con el con profe la Jaime. profesora Luz Elena. Y ella nos decía que los comunicados de prensa a ella le gustaban así súper largos. Bueno, entonces todas nos metimos en la cabeza que eran re largos. Después llegamos donde Jaime y Jaime nos dijo, no, que eso que los periodistas no tienen tiempo más para ir lo cortito, lo concreto, no sé qué. Entonces, ahora les hicimos así. Entonces, como que uno, o sea, no es que esté mal, sino que uno se confunde, ¿sí? O sea, uno a la hora de hacer las cosas no se hace hacerlo largo, cortico, medio, porque pues es que es confuso. Mira, Porque María. mira, profe, que eso hablábamos también, qué pena meterme. Digamos, a la profe no le gustaba que el título, digamos, al profe Jaime le gustaba más el estilo periodístico, concreto, la noticia va a tal, obviamente teniendo en cuenta las 5 Ws, para quién, cómo, o sea, como tú nos has dicho desde cuando veíamos instituciones políticas. Pero entonces la profe quería más que no, que el título no va así, que arriba no tiene que decir comunicado de prensa. Entonces el profe Jaime no, sí tiene que decir, digo, boletín tal. Entonces uno quedaba como, ya es el estilo que cada uno maneja. Entonces uno, profe, tiene ahí Y como una manejaba mezcolanza. viñetas. Ella decía que manejar como viñetas, Sí, como claro. tener un tipo de viñetas y de lo que ofrecíamos allí, entonces es totalmente distinto. Claro. Pero miren que en eso yo sí estoy de acuerdo con Luz H. Porque es que es muy importante manejar los boletines de prensa con bullets y diciéndole a la gente, miren, a mí me llegó uno, por acá lo tengo, diciéndole a la gente, oiga, esto es un boletín de prensa. ¿Sí me entienden? O sea, es un error dejar un boletín, solo el titular y ya. Eso es un error. O sea, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de verlo completo. O sea, el periodista sí, en eso no le discuto a Jaime, no tiene mucho tiempo, pero el periodista no es bobo y le gusta leer y analizar. Y si yo le mando la información sin nada, pues imagínense, yo tengo que decirle que es un boletín de comunicaciones. ¿Y de quién me lo están enviando? Miren, este es uno de movilidad, hoy me lo enviaron.
Antetítulo, título, bullets, fecha y arranca. Miren. Y le mandan a uno toda la información. De tal forma que yo puedo sacar la noticia como estos son los lineamientos de bioseguridad en Bogotá y me cuelgo de aquí y luego le pongo el resto de la información o arranco por lo típico, la Secretaría de Movilidad sigue avanzando en las campañas. O sea, yo soy el que determino, pero si yo le doy la información como es, el periodista es el que dice qué pone y qué no pone, pero yo como oficina de comunicaciones debo darle toda la información. Entre más información, mucho mejor sobre el tema. Claro, una información veraz, concreta, precisa y dinámica. Aquí ellos nos mandan hasta la foto. Con eso, y digamos, inclusive a veces le mandan, aquí miren, me mandan hasta, pues nosotros lo publicamos en la página, ¿no? Entonces me mandan el full de la funcionaria en video, en audio, la página, bueno, ellos buscan absolutamente todo. Entonces yo sí pienso que nosotros tenemos que aprender a manejar los comunicados con toda la información posible. Porque es que cuando yo hago comunicados de 2 párrafos, la vaina es que no funciona. No funciona. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese desarrollo, pues, si no lo hacemos, y es que, miren, yo no les estoy diciendo mentiras, aquí están mandando el boletín del Ministerio de Salud. Son muy completos y me permiten a mí tener un mayor contexto. Además que analicen lo siguiente. Si yo no le doy al periodista suficiente información, puedo correr el riesgo de que el periodista malinterprete la información y me saque, en vez de una noticia positiva, una noticia negativa. Ojo con eso. Miren, aquí, ¿están viendo? Aquí está el boletín de MinSalud. Ellos lo tienen numerado con toda la información. Y aquí, titular, bullet, y de una vez arrancan a describir la situación en 2 páginas. Yo el mínimo pido 4 párrafos. Dentro del que esté el famoso entrecomillado. ¿Quién dijo eso? ¿O cómo se lo inventaron? Mínimo. Pero para mí sí es súper importante, porque de ahí el periodista determina cómo titula, qué hace, cómo le da la vuelta a la información, si pone de primeras lo que dijo el ministro, si cambia, todo eso es súper importante. Pero si nosotros hacemos contenidos, es que recuerden que sí, y en eso yo no quiero enfrentarme con el profe Jaime, pero lo que yo sí digo es que si bien es cierto, los periodistas no tienen tanto tiempo para leer, también es cierto que los periodistas no tienen tanto tiempo para investigar. Y si yo le dejo un tema a medias, pues le toca ir y buscar otra fuente para que se lo complete. Y mi objetivo, ¿cuál es? Que mi fuente sea la reconocida, la que la gente le tome en serio. Entonces, por eso sí me parece que es importante que hagamos comunicados muy completos. Vamos a empezar con Capital Press, ¿presente o no presente? Es No de está. Mafe, profe. Y se salió, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Dónde la busco? Y no está por ahí. Bueno. Voy a seguir con ustedes mientras ¿qué? Mientras vuelve y entra María Fernanda. A ver. Después de Capital Press me enviaron de María Fernanda Gómez. Ah, ese ya me lo envió. Ya es no. Profe, yo te envié creo que 2, ¿cierto? El Sí. último es el que es que yo me confundí, envié el que no era. El último sí es el, sí, el último sí es. Y ahora con el WhatsApp que es tan fácil, el que no es se elimina y se deja el que es. Profe, yo le di a eliminar, pero no sé por qué te aparece ahí los 2. Yo le di aquí Tú a eliminar. eliminaste 1, mira. Eliminaste 2. O sea, habías enviado 4. No, qué pena con ustedes. Cristina, está en pantalla, quiero que lo leas tú. Tú. Dale, profe, pero pues no lo veo todavía. Yo lo tengo ahí publicado. ¿Lo Sí, ven? pero no, Lo veo. No, No, yo profe, no no lo aparece. veo. ¿Dónde se aparece? Creo que No. tienes que compartir al PDF. Estoy compartiendo. A ver, nuevamente.
Nuevamente. Capital acá. A ver, ¿ahí? ¿Lo Está ven? compartido, profe. Sí, ya lo vemos. Bueno. Bueno, CNT Comunicaciones, la nueva alternativa en agencias de comunicación en Colombia. Bogotá, 9 de agosto del 2020. CNT Comunicaciones informa a la comunidad que el próximo 24 de septiembre del 2020 a las 17 horas, vía Instagram y Facebook Live, realizará el lanzamiento oficial de la agencia y sus nuevos precios en los servicios de relaciones públicas, marketing digital y free press, en compañía de el exitoso conferencista, empresario, escritor y youtuber John Coy Kendi Díaz, con quien vamos a conversar acerca de la importancia de incursionar en el mundo digital en estos tiempos de pandemia, para incrementar la visibilidad de los negocios en este nuevo mercado online y de cómo saber elegir el servicio perfecto para su negocio. Durante el evento se abre un espacio para responder dudas e inquietudes de los presentes con respecto al tema de interés y los nuevos precios de la agencia. John Coy Kendi Díaz saltó a la fama a través de su primer video en YouTube titulado Mitos y Mentiras de Japón y Colombia, el cual consiste en los mejores momentos de su exitosa conferencia, la cual está fundamentada en sencillos valores de cultura japonesa contrapuestos con la cultura del colombiano y con sus propias vivencias entre los dos países. CND Comunicaciones es una agencia de relaciones públicas, comunicaciones y marketing digital integrada por jóvenes profesionales llenos de entusiasmo e ideas innovadoras, con creatividad necesaria para crear, implementar y dar seguimiento a estrategias integrales y efectivas de comunicación, marketing y relaciones públicas, para conectar las marcas con el cliente. Para CND Comunicaciones es importante crear y afianzar alianzas con cada cliente que adquiere los servicios de la agencia, diseñando paquetes que se ajusten a la necesidad de su empresa, pensando en los beneficios y el crecimiento de cada organización. Nos comprometemos a ser una empresa de máxima confianza y hacer presencia en todo el país para conquistar nuevos clientes, ofreciéndoles en cada momento las estrategias y acciones de comunicación y relaciones públicas que necesitan para conseguir sus objetivos, apostando por un servicio de calidad, flexible y en constante innovación y actuando de forma ética y responsable. Ya, profe, eso fue todo. Ah, bueno, y Facebook, ahí puse como las redes sociales de la agencia y pues ahí puse mi número de contacto, mi correo y demás. Pero el titular llama muchísimo la atención, pero el desarrollo es demasiado acartonado. Y te lo digo así, porque es que tienes que dar la vuelta a ese boletín. Dale, profe. Todo. ¿Por qué? Porque hay 8.880 empresas de relaciones públicas en Colombia. Si tú estás hablando de una nueva alternativa, tiene que ser desde el lanzamiento en adelante. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué tiene que verse de una manera diferente. Entonces, si tú vas a tener este invitado, tú tienes que darle un contexto al tema. Entonces, puedes hacer lo siguiente. Vota 9 de agosto del 2020. Las comunicaciones en Colombia y las relaciones públicas migraron. Hoy son 2.0. Ahora nos comunicamos a través de las redes sociales. Factor y necesidad fundamental que ha identificado CND Comunicaciones, la nueva alternativa en agencias. CND Comunicaciones, una nueva alternativa en relaciones públicas. Por eso realizará su gran lanzamiento a través de redes sociales el próximo 24 de septiembre. El poner la hora, todos los datos se va poniendo, pero más adelante, o sea, la información sí debe ir, pero ese primer bloque de información, ese primer párrafo, uno no debe ser tan largo y dos debe ser más llamativo. El invitado especial debe ir en el segundo párrafo, ¿cierto? Pero más en un entrecomillado, más que diga este personaje, las relaciones públicas son el futuro de la economía del mundo, cierro comillas. Este hombre es el gurú de las relaciones, ¿sí me entiendes? Ahora, en un tercer párrafo, yo describo lo que hace la empresa.
CND Comunicaciones ha nacido como la oportunidad para dar a conocer a aquellas empresas que están emergiendo de la crisis, están naciendo gracias a emprendimientos positivos que han logrado apalancarse con el gobierno nacional. O sea, debo buscar la manera de unificar información positiva de mi empresa mostrando los productos, los servicios. Por último, ¿dónde está el entrecomillado del dueño del balón? O sea, tú, de quien es dueña de la empresa. Para nosotros esta idea de negocio es fundamental para el desarrollo del país porque lograremos unir todos los departamentos a través de diferentes acciones. Carretazo. Yo sé que es carreta, pero hay que ponerla así. Y finalmente, dos renglones que ya no olviden, los invitamos a nuestro lanzamiento el próximo 24 de septiembre a las 17 horas a través de Hora Colombia, a través de Instagram y Facebook Live, para que conozcan los pormenores de nuestra empresa. De ahí el periodista se puede colgar. Ahora, en alguna parte hay que meter cifras. ¿Cuántas empresas de relaciones públicas hay en Colombia? O a propósito de la generación de CND Comunicaciones, en Colombia durante el primer semestre del año 2020 se han creado más de 50,000 nuevos emprendimientos. O sea, hay que darle también un número, siempre un número al periodista, porque es la única manera en que el periodista pueda también cogerse, porque es que si no, esto es un famoso publireportaje. Y eso no lo publican ni a palo. Ahora, el tema de la parte gráfica, es un boletín, uno mira, aquí tiene error, por ahí le faltan unas comas y unos puntos, es demasiado denso. Entonces tienes que darle la vuelta, tienes que mostrarme fotos, a mí no me sirve un comunicado sin fotos y sin video. Eso no sirve de nada. Ahí les estaba mostrando. Todos mandan boletín con sus respectivas fotos y su respectivo video. Así es como hoy se hacen relaciones públicas 2.0. O sea, tiene que ser así. Entonces, Claro, la foto de la empresaria, Cristina Neuque, pues por supuesto que va. La foto del personaje va. La foto de la compañía o la ilustración de lo que va a hacer la compañía va. El video de la señora Cristina hablando de la importancia de las relaciones públicas en Colombia van. Que no repita lo mismo que está en el comunicado, porque también es eso, que se dedican a transcribir lo que dijo en el discurso del personaje. No, eso no sirve. Yo tengo que buscar información diferente y el video que yo envíe tiene que tener un mensaje diferente. Pero obviamente relacionado con la misma información, pero tengo que darle vuelta. Entonces, mi querida Cristina, como estamos en un proceso de aprendizaje, porfis, haz todos los cambios, modificaciones y me lo envías nuevamente por el WhatsApp. ¿Listo? Yo lo hago con todo el cariño del mundo para que ustedes vayan aprendiendo paso a paso, minuto. Tranquila que yo acepto todos estos llamados para hacerlo mucho mejor y si tienes razón, hay que volverlo un poco más conciso, más claro y con información y cifras porque sí se ve muy simple. No, es que es En muy... cuestión del podcast, pues digamos que el podcast sería acompañado de este comunicado, ¿cierto? Y los presos, así me decían. Y ustedes no se imaginan cuántos yo repetí. Muchas, y ya después uno trabajando la vida real, definitivamente tienen toda la razón. Cuando uno ya empieza a vivirlo, evidenciarlo, se da cuenta que sí, que hay que saber hacer buenos. ¿De qué depende que me publiquen los medios? De un buen boletín de prensa. Si yo tengo un boletín de prensa ahí como defectuoso, no sale nada. Claro. Bueno, vale, profe. Muchas gracias. Sigo. ¿Ya se conectó María Fernanda? ¿Nada? Sigue. Sí, profe, acá estoy. Sí, Bueno, profe, ahí está. no te veía. Ok. ¿Están viendo mi pantalla ahorita? Capital Press, comunicado de prensa. No, No, profe, estamos el de viendo el de Cristina. Cristina. Ay, gracias. Por eso es que las quiero. Listo, nuevamente. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí están viendo? Sí, ya. Capital Press. Entonces, mi querida María Fernanda, quiero que tú lo leas. Listo, profe. Entonces voy a
les va a leer. Capital Press, comunicado de prensa, tus sueños comunicados con efectividad. Bogotá, 10 de agosto de 2020. Capital Press es una nueva alternativa en agencias de comunicaciones y relaciones públicas que abre sus puertas en Bogotá. Creada por 3 jóvenes comunicadores sociales apasionados por el arte y la comunicación, Capital Press se constituye como una opción fresca y diferente para aquellas empresas y personas que buscan darse a conocer e impactar de manera diferente y positiva en las organizaciones y los medios de comunicación. A través de paquetes diseñados de acuerdo a la necesidad de cada cliente, Capital Press ofrece la posibilidad de elegir los servicios que más se adapten a su organización. Asimismo, la agencia ofrece valores agregados, lo que hace que se convierta en una empresa diferente dentro del mercado. Capital Press ofrece estrategias de comunicación, manejos de artistas, eventos, free press y relaciones públicas con ideas innovadoras, estrategias efectivas, resultados reales y medibles. Esta agencia tiene como finalidad crecer a nivel nacional, logrando un gran reconocimiento entre la competencia, fidelizando a sus clientes a través de la calidad de su trabajo, además de crecer también en personal, generando así empleo. Este 3 de agosto será el lanzamiento virtual, contará con la participación de artistas invitados y estará encabezado por sus dueños, quienes harán la presentación de su equipo de trabajo y explicarán los servicios de la agencia. Además, dará a conocer los primeros artistas y empresas que contarán con sus servicios. Bueno, entonces aquí vamos nuevamente al tema. Si bien es cierto, está un poco más detallada, más organizada en ese primer párrafo, porque nos invita y nos llama la atención, nos cuenta pues la opción fresca. Ya en los otros 3 párrafos vuelve a caer en lo convencional. Falta incluir qué dice el representante legal de esta empresa. ¿Sí? No hay una cifra detallada. Hay que detallar un poco más los servicios que estás prestando. ¿Sí? Porque nos hablas de ideas innovadoras, estrategias efectivas, resultados reales y medibles, pero ¿en qué? ¿Qué hacen? Si no manejamos eventos, hacemos free press, relaciones públicas, no. Hay que ser un poco más detallado en eso. Es eso. El entrecomillado, el lanzamiento virtual, pues me gusta porque habla de la participación de artistas y no sé qué. Entonces, ¿cómo vas a decir que van a ir artistas? Pues uno de esos artistas que sirva de vocero y diga, miren, yo estoy feliz, vamos a hacer el lanzamiento de Capital Press, ha sido un apoyo, un aliado estratégico, me ha ayudado muchísimo para poder mostrar mi carrera pública y por eso pues los invito a que conozcan más de Capital Press. Por ejemplo, si ese fuera la oportunidad. Entonces hay que hacer esos videos, hay que mostrar esto y hay que darle más información al periodista. Hay que buscar cifritas por ahí, alguna cosa. En Colombia diariamente están surgiendo entre 50 y 100 nuevos artistas. Y los departamentos que más artistas generan son Antioquia, Chocó y Atlántico. Yo estoy diciendo carreta, pero ¿sí me entiendes a lo que voy? O sea, tienes que buscarle más información porque si no es por el periodista, ¿qué va a pasar? O sea, y es que eso quiero que se los dejo así claro. Esta es una información que puede ir para periodistas de entretenimiento, en este caso, periodistas económicos, puede uno ahí clasificar, a periodistas de Bogotá, porque pues la sede de la empresa es en Bogotá, y ya, no hay más. Entonces, hay que buscar que mi boletín de prensa le dé información a cada uno, o sea, que no se quede uno por fuera, sino que la información esté para todos. Entonces, si yo le doy información económica, pues le funciona el de la economía. Si le doy información de entretenimiento, le funciona el de entretenimiento. Si le doy información a otro sector, o sea, yo tengo que cubrir cada uno de los aspectos. ¿Listo? Entonces, Mafe, yo sé que tú me escuchaste hace un momento, vuelvo y le digo como a Cristina. Lo tienes que volver a hacer. Haces con fotos, no sabemos, Capital Press es fantasma. Necesitamos fotos, videos de su vocero, de su artista invitado, para realmente que sea un paquete de comunicaciones, un paquete de prensa bueno
que el periodista diga, no, aquí ya tengo una nota y por lo menos, pues si no le voy a sacar una página completa, por lo menos le puedo hacer una breve, pero darle el insumo, sin el insumo el periodista no trabaja. ¿Listo? Listo. Sigamos con Lady Abril. Por aquí. Ay, Jesús. ¿Listo? Entonces creo que ahora sí lo van a poder ver. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, profe, yo ya lo veo. Lady, ¿estás ahí? Lady. Lady no anda por acá. Tenemos que se No, conecte. profe, no me aparece. Voy a buscar el de María Luisa. ¿Dónde anda? Luisa. No lo veo. Veo el de Karina. ¿Y el de María Luisa no está? ¿No me enviaste, María Luisa? Sí, profe, tú me dejaste en visto. Profe, ¿tú crees que te lo envió? ¿No fue al privado? Creo que sí, interno. O sea, no fue en el Te lo grupo, envié al sino fue interno. aparte. Que yo, por eso me gusta más en los grupos, porque cuando me envían así, es más difícil. Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé, María Luisa. Por dicho, fuete. Sí, lo leí. No. Dejar de compartir y ahora otra vez. Ya le fue de María Luisa. Nunca, nunca hagan esto. No tomen fotos y envíen. Profe, es que el comunicado de prensa es una foto, porque es que yo no tenía computador, entonces me tocó hacerlo desde un programa. Pero no sirve para el periodista. El periodista necesita que así, que yo lo pueda descargar en Word, que yo lo pueda modificar, cambiar, hacer. Inclusive a veces cuando los mandan en PDF, a mí se me hace una tontería porque finalmente el periodista necesita copiar. Pero hay gente que es más, bueno, es válido, pero siempre y cuando el PDF pueda uno seleccionarlo, copiarlo y pasarlo a un Word para empezar a manipular la información. Digamos que no manipular como, sino poder hacerle los arreglos, colocar la información que uno necesita. Entonces, ojo con eso, señorita María Luisa. Siempre en Word. Inclusive, si va con logo, sin logo, es en Word, porque es la única forma de cambiar. Te escuchamos. Comunicado de prensa: llegó a Bogotá una empresa de comunicaciones que brindará una experiencia incomparable, superando las expectativas de nuestros clientes, creando productos innovadores para cada empresa. Se realizará un evento virtual el 14 de agosto a las 2 de la tarde que se contará con Linda Palma como presentadora principal, donde el objetivo será dar a conocer las estrategias de comunicaciones y será una presentación total de toda la compañía, por medio de las redes sociales de la empresa ML Comunicación. Bueno, hay que reconstruir todo. Esto podría servir como una invitación, ahí como medio floja. Ojo con la ortografía, los signos de puntuación. ¿Viste que estabas ahogada? Hay que hacer el ejercicio antes de que ustedes envíen cualquier cosa, léanla. Y léanla 5 veces de manera en altavoz, por favor, porque es súper importante que ustedes hagan una buena redacción con signos de puntuación, buena ortografía, porque eso es fundamental para el periodista. Periodista que ve eso, entonces ya no le coloca a uno. Entonces, que esto tiene que ir perfecto. No les dejan pasar una. O sea, nosotros siempre estamos leyendo y revisando. Y ese tema de la ortografía y de los signos de puntuación es fundamental. ¿Listo? Tienes que volverlo a hacer, por supuesto. Con todo. Con entrecomillado, con datos, con información diferente. ¿Cuál es el plus o qué es lo que tú estás haciendo diferente para que el periodista te publique?
porque como lo hemos hablado durante toda esta mañana, oficinas de comunicaciones hay 2.800, 8.800. Pero si nosotros no hacemos el ejercicio de diferenciarnos, nadie nos publica nada. Y es que la gente de esas dicen, no, es que hacer relaciones públicas y comunicaciones es muy jodido, eso es muy difícil, porque es que eso es ahí humillarse a uno y pedirle al periodista que le saque a uno en la nota, no. Si la nota está bien escrita y es buena, el periodista la saca. Pueda que no el mismo día, porque obviamente hay mucho flujo de información, pero como nos decía María Fernanda, en algún momento le sacará uno la información. Pero si nosotros no hacemos ese ejercicio, perdimos. Entonces, María Luisa, tienes que hacer ese ejercicio nuevamente, ¿listo? Bueno, dejó con P. Ahora sí está Lady. Hola, profe. Hola, listo. Entonces vamos a compartir tu boletín. Ahí a cada una yo les hago sus correcciones porque me parece súper importante que las asuman y que las hagan. O sea, no se puede quedar ahí. Adelante, Lady. Bueno, inicia la Comunicaciones, la Agencia de Relaciones Públicas que llega a reinventar las marcas en Colombia. Bogotá, 09 de agosto del 2020, Distrito Capital. Inicia la Comunicaciones, llega para ser parte del desarrollo y éxito de las pequeñas y medianas marcas nacionales, ofreciendo las herramientas más efectivas de marketing, relaciones públicas y comunicaciones. Este 29 de agosto a las 10 a.m. se hará el lanzamiento de sus servicios y la presentación de la agencia por medio de su red social Facebook, donde tendremos como invitada especial a Diana Carolina Padilla Escobar, gerente de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones de Arturo Calle, que nos expondrá casos de éxitos con esta compañía y la importancia de las relaciones públicas en las marcas. Inicia la Comunicaciones cuenta con profesionales especializados, comprometidos e integrales que están conformados por 3 departamentos, que son el departamento de diseño, el departamento de marketing y publicidad. Ay, quedó mal. Publicidad y por último el departamento de relaciones públicas y comunicación, encargados de brindar estrategias innovadoras de posicionamiento, reconocimiento e identidad corporativa para cualquier marca. La transmisión del evento de lanzamiento estará abierto para medios online y offline. De igual forma, las personas que decidan unirse podrán participar y conocer acerca del cómo poder darle notoriedad a sus pequeños y medianos proyectos por medio de servicios como cuñas radiales, gira de medios, comunicación interna y externa, entre otros. Bueno, realmente toca volverlo a hacer. O sea, es un ladrillo, dirían los periodistas. No genera información positiva. No genera información que me sea atractiva. Por ejemplo, en ese titular yo le colocaría, en tiempos de pandemia, las relaciones públicas se reinventan, por ejemplo. Y entonces se reinventan y entonces Bogotá, de hecho yo le quitaría el Bogotá 09 de agosto de 2020. Eso miren que ahora ya se está volteando eso, ya vamos directo a la noticia y en la parte inferior. O sea, sí hay que ponerle la fecha porque eso es súper necesario, pero se puede poner abajo, a un lado, no necesariamente ahí. Y ahí entonces ahí empiezo a contar. Colombia a partir de la pandemia ha requerido generar relaciones en otros sentidos, y empiezo yo como a darle un contexto de un problema y luego coloco a la agencia, inicia las comunicaciones como la solución o la respuesta a esas necesidades. Y ahí sí empiezo a contar qué hace la empresa. Lo mismo. Cuando tú tienes problemas serios de redacción, nena, porque dice por medio de su red social Facebook. Facebook no es tu red social, o sea, es de todos. A través de la red social Facebook. Eso es importante, porque no es tuya, o sea, tú no la compraste solamente exclusiva tuya, no. Eso es una red social, entonces, a partir de por medio de la red social Facebook, ¿ok? Ahora, si yo voy a tener una invitada de este calibre, yo lo pondría en otro párrafo y la colocaría como un caso de éxito, más que contando que va a estar no sé qué. Uno de los casos más importantes en los que ha podido participar la agencia es Arturo Calle. Por ello, hemos invitado a Diana Carolina Padilla Escobar para que cuente
la experiencia con nuestra compañía. Mira que ya le das toda la vuelta y ya llama la atención. Bueno, no son tan medio pelos. Estos chinos ya manejan Arturo Calle, una empresa reconocida en el país. Entre otras, porque, o sea, si yo me voy a quedar con una sola empresa, el cliente también dice, pero solo tiene Arturo Calle, no tiene más empresas. Entonces, que todo es bueno, todo es malo en este tema de comunicación. Lo mismo, no sabemos quién es la persona que maneja, que es el vocero oficial de la empresa, no tenemos cifras, no tenemos datos, así que tienes que volverlo a hacer. Y por favor, haz el video, el podcast, ¿cierto? Las fotografías. Porque si yo quiero que me publiquen en redes, que me publiquen en medios digitales, que me publiquen inclusive en el impreso, que eso ya poco y nada, pero bueno, que me publiquen ahí, es súper importante que yo mande la información completa y si no, pues de nada va a servir. ¿Listo? Entonces, después del análisis de estos boletines que realmente todas se rajaron. Faltó el mío. Ay, Karina, perdóname. Es que sí, ve, pero no me La que se va a salvar, ella es la que se va a salvar. No, yo te lo envié al grupo de primeras, fui la primera que te lo envié, antes de Mafe. Lloro. Salva la patria. No, viendo esto, son 5 que ya están mal. No. Muchachas, pero ¿qué pasa? Es que no sé, profe, yo creo que cometimos ese error todas de guiarnos como por el de la profe Luz. Sí, eso iba a decir yo. Es que Pero ¿en qué cambia? Sí, ¿en qué cambia? En que ustedes tienen que hacer contenido llamativo. O sea, así dice, y voy a llamar a Luz Helena. Voy a llamar a Luz Helena, a ver si es que es cierto o no. tal vez es que nosotras es esa confusión que de saber si, pues obviamente no se trata de que si hablar mucho, hablar poco, o dar mucha información o no dar mucha información, sino que de pronto nos regimos mucho por ese tipo de estilo de comunicación, de comunicado de prensa que no nos atrevimos como a explorar otros. Pues ya sabiendo que de pronto uno puede explorar más allá, es decir, hacer fotos, videos, para Sí, profe, complementar mira ese que no comunicado, caímos pues en cuenta de eso. uno como que ya lo tiene presente y dice, bueno, si para que mi comunicado sea más visible y sea más llamativo, necesito enviar fotos y videos, de una. Nosotras ya sabiendo esto, ya como que Nos llenamos esa carpeta de fotos. Es que nosotros tenemos que, o sea, ustedes tienen que hacer una comunicación súper dinámica. Relaciones públicas 2.0 es así, no hay otra manera. ¿Sí? El periodista pudiera venir y ver las cosas, pues fabuloso, porque él se lleva su imagen y tomó sus fotos, hizo sus videos y salió al otro lado. Pero como el periodista no puede venir en estos momentos de pandemia, y después de estos momentos de pandemia, yo les digo que las comunicaciones no van a volver a ser lo mismo. Muy, muy, muy raro el que vaya a una rueda de prensa. O sea, esto va a ser así hasta por lo menos diciembre del 2021. Suave, lento. La idea de volver a salir a la calle, ya la gente le daba alma, mira, va a decir, no, pues, hagamos videollamadas, sigamos en videoconferencias, sigamos haciendo esto, lo otro. Además, porque el tema de los desplazamientos, todo va a cambiar. Se estaba luchando durante mucho tiempo en que la gente o los ciudadanos se quedaran viendo, salieran a su casa, de su casa, el tema del pico y placa, todo ese tipo de cosas. Pero ya después de todo esto que hemos aprendido o que hemos entendido, pues definitivamente que se transformó y que se cambió. Entonces nosotros tenemos que entender eso así. Y como lo debemos entender así, pues tenemos que desarrollar nuevas estrategias para poder comunicarnos y lograr enganchar al periodista. Y yo como engancho al periodista dándole buen contenido, bueno. O sea, que de verdad diga el periodista, esta la tengo que publicar. 1. 2. Tener una excelente relación, energía, actividad, todo con el periodista. 3. Mandarle un buen material gráfico, que lo pueda usar en televisión, pero también en el .com, que lo pueda poner en su podcast. Porque es que a veces mandan unos videos que no se ve nada, se ve borroso, terribles. Haga el esfuerzo y suba ese video,
súbalo a un WeTransfer y envíelo. De tal manera que el pobre periodista no sufra cuando empieza a ver allá en el editor esa imagen toda lavada, distorsionada, vueltanada, sin colores. Y es que a mí me da una ira cuando mandan eso, porque, bueno, yo que lo tengo por .com hasta aguanta, pero el que lo tiene que pasar en televisión dice, no, pues yo eché el carretazo, eso sí. Ay. También es como por la calidad de donde se graba, ¿no, profe? Que si uno compara un celular súper de baja gama con alta, pues digamos el mío que es como pichirris, pues uno le toca hacer maromas para subirle el volumen porque no se escucha nada. No, eso uno le toca hacer, pero de edición total. Claro, pero también, Pero uno se las busca como sea, o sea, uno lo hace como sea. se supone que yo estoy trabajando si yo soy tu clienta, yo supongo que yo estoy trabajando con una empresa de las más altas calidades y que mínimo va a tener una cámara de video o va a tener un buen celular para que me haga un buen trabajo. Ahí es donde parte todo. Entonces, bueno, yo ahorita no tengo un celular mal, grabo con un programa del computador. Así yo en este momento te estoy viendo súper nítida. Pues me traigo aquí a la vocera y yo, bueno, grabemos ahí y ahí arrancamos. O sea, también es cuestión de uno organizar las circunstancias aledañas al boletín. Te escuchamos, Karina. ¿Estás viendo el boletín? Sí, señora. Uh-huh. Me comí la donde dice llega a... CAITE Comunicaciones llega a perfeccionar las relaciones públicas del mercado colombiano. El próximo 10 de septiembre, la agencia CAITE Comunicaciones lanza al público sus servicios de relaciones públicas al mercado en general. Por medio de un cóctel virtual vía Zoom, la agencia realizará la respectiva explicación de los beneficios, servicios, objetivos, entre otros aspectos de interés general. Además, se contará con la participación de Guiomar Jaramillo, pionera de relaciones públicas en Colombia, quien hablará acerca de su experiencia y empresa de relaciones públicas. CAITE Comunicaciones es una agencia de relaciones públicas, comunicaciones y marketing digital dedicada a la incrementación de la visibilidad de las marcas y posicionamiento de imagen. Está integrada por jóvenes líderes e innovadores. Para la agencia, la creatividad es fundamental para la creación de estrategias comunicativas. Durante el cóctel virtual de lanzamiento, CAITE Comunicaciones responderá a las dudas e inquietudes de los invitados y público en general. Cabe resaltar que la reunión estará disponible en Zoom de manera abierta con el objetivo de que más personas se integren y hagan partícipes de este proyecto que satisfará las necesidades de cada cliente. Además, medios de comunicación, entre ellos tradicionales y digitales, figuras públicas, empresarios, entre otros personajes, estarán presentes en el evento virtual. CAITE Comunicaciones publicará todos los detalles del cóctel virtual a través de las plataformas virtuales como lo son redes sociales y la página web. Por lo tanto, CAITE Comunicaciones mantiene su compromiso de lanzamiento para la ejecución del evento. A través de los servicios, la agencia pretende que los clientes sean partícipes de todo el proceso y que se vinculen para perfeccionar las relaciones públicas y estrategias de comunicación en sus organizaciones. Para mayor información, y ahí está el nombre, celular, las redes sociales, página web, bueno. Pero si te das cuenta, bueno, los errores iguales que los de los demás, pero digamos que aquí yo me iría por, más bien como por sacarle el jugo a este tema del cóctel virtual. Primer cóctel virtual de relaciones públicas en Colombia. Y yo de ahí le daría la vuelta. Ahora, ¿tienes temas de tildes por ahí? ¿Te comes las letras? ¿Tenías hambre cuando estabas haciendo el comunicado? Porque te comes letras, no sé por qué, ¿cierto? El tema del entrecomillado, quién lo hace o cómo lo hacen, tal. Es súper importante que empieces a manejar esa redacción. Lo mismo video, fotos, muy por encima. Entonces, en ese orden de ideas, lo único que les voy a poner es que mañana me hagan el favor, antes de la clase, por supuesto, me hagan llegar el boletín corregido con todas las condiciones que les he pedido, con su famoso video y sus fotografías. Que realmente sea un paquete de prensa, que realmente llame la atención y que realmente sirva para que se convierta en contenido para los medios de comunicación. ¿Listo? Que es muy necesario. Entonces las dejo ahí para que, no, ahí tienen algo que hacer. A ver si no lo van a hacer.
¿Listo? Un poquitico, profe. Sí, juicioso. Chao, chao. Estás bien, profe. Chao, gracias. Ah, profe. Chao, profe. Chao.